gripes, no la gripe, esas gripes aviares ni esas gripes raras, sino las gripes son producidas, las gripes estacionales son producidas por un grupo viral que se llama rinovirus, ¿sí? ¿Los virus pueden causar diarrea? Buenos días. ¿Los virus pueden causar diarrea? ¿Ustedes creen que sí? Hay virus que causan diarrea, son los llamados virus Norwalk, ¿sí? O los rotavirus causan diarrea. Entonces, así como hay bacterias que causan enfermedades en todos lados, hay virus que causan enfermedades en todos lados también. En todo el organismo hay virus que pueden atacar y producir enfermedad. Por ejemplo, hay virus que atacan el hígado, los virus de la hepatitis. Son muchos virus los de la hepatitis, diferentes tipos, ¿sí? Proceden todos de familias distintas, pero todos van a atacar al hígado. Bueno, vamos a ver qué es un virus, cómo funcionan los virus, cómo se replican los virus y qué hacen para producir enfermedad. Un virus es un microorganismo, ¿sí?, intracelular. Tiene que estar dentro de la célula porque aprovecha todo lo que la célula tiene, es decir, sus mecanismos de replicación, aprovecha sus mecanismos energéticos, porque el virus por sí mismo nada puede hacer. Un virus tiene que entrar a una célula para poder producir enfermedad. Es cierto que no todos los virus se van a todas las células. Los virus son trópicos, es decir, tienen afinidad por un determinado tejido. Algunos tienen afinidad por el tejido hepático, otros por el tejido pulmonar y otros por el tejido digestivo, por ejemplo. Los virus son parásitos intracelulares obligados, o sea, tienen que estar. Su replicación depende totalmente del huésped. Solitos ellos no se van a replicar, necesitan al huésped. Además, tienen un genoma que está formado por ADN o ARN, uno de los dos. Y hasta hoy día, o hasta la semana pasada, o estas veces, hemos visto que los microorganismos se replican, ¿no es cierto?, por fisión binaria. ¿No es cierto? Los hongos se replican por fisión binaria, en las levaduras, algunas bacterias también, pero los virus nuevos, los que se van a formar, lo hacen por un proceso de ensamblaje, es decir, se arman, como si fueran unos legos, esas figuritas para armar. Los virus se arman, se ensamblan, y se ensamblan y ese proceso se llama ensamblaje. Ahora bien, los virus no son todos iguales, se diferencian en muchas cosas. Se diferencian primero en el genoma, algunos tienen ADN y algunos tienen ARN. Dentro de los genomas tampoco todos son iguales, algunos son de sentido positivo, otros de sentido negativo, otros lineales, otros bicatenarios, otros tienen una cadena positiva y otra negativa, así que tenemos muchas clasificaciones. Nosotros vamos a revisar en esta clase la clasificación que tiene que ver con el genoma, si es ADN o ARN, y dentro de esos, cómo están dispuestos sus genomas. Vamos a revisar también la forma que tiene el virus, es decir, ¿tiene cápside o tiene envoltura? Ahora vamos a ver qué cosa es cada una de ellas y qué propiedades le da el virus, ¿sí? Y finalmente vamos a ver también hacia qué órgano se va cada uno de estos microorganismos. Miren, un virus o partícula viral o virión está compuesto por varias cosas. Lo más básico que puede tener un virus es esto: su ácido nucleico y una cubierta, generalmente proteica, que va a formar una nucleocápside. Es decir, el genoma es eso que ven ahí así, ¿sí?, en un tirabuzón. Ese es el genoma. Puede tener una cubierta que generalmente es proteica y está aquí dibujada con línea negra, que se llama cápside. Algunos virus viven muy bien solamente con su genoma y su cápside. En algunas ocasiones las proteínas estructurales, ¿sí?, se van a unir al genoma y toda esta estructura se va a llamar nucleocápside. Aparte de la cápside o de la nucleocápside, el virus puede adquirir una capa de glicoproteínas, proteínas y lípidos, ¿sí?, que va a fungir como una cubierta. Eso se llama envoltura o membrana, que es esto que ven aquí. Generalmente los virus que tienen esta envoltura son muy lábiles, ¿sí?, son muy sensibles a varias cosas, cambios de temperatura, cambios de pH. Y los que solamente tienen cápside son un poquito más resistentes. Estas son las estructuras básicas de un virión. Tiene el genoma, tiene la cápside, que cuando están relacionados por algunas proteínas estructurales pueden llamarla también nucleocápside, y algunos adquieren una capa más, que es la envoltura.
Muy bien, los virus que solamente tienen cápside se llaman virus sin envoltura. En alguna literatura los llaman virus desnudos, porque carecen de una envoltura externa. El virus tiene una cápside que está constituida básicamente por proteínas. Toda esta estructura de aquí afuera es proteína. Y esta proteína está rodeando al genoma. La parte más importante de un virus es su genoma, ¿sí? Vamos a ver que hay virus que tienen proteínas que sirven para proteger al genoma de la acción externa, de cualquier elemento externo. Porque acuérdense que el pobre virus solito no sirve para nada, o sea que antes de entrar a una célula el pobre tiene que cuidarse muy bien y cuida su parte más importante que es el genoma. Los virus que tienen cápside tienen solamente una cubierta proteica alrededor de su genoma. Y esta aparente debilidad de tener solamente una cubierta los hace mucho más resistentes que los que tienen envoltura o virus con envoltura. ¿A qué resisten? Ya les decía que resisten bien cambios de temperatura, el pH ácido, y esto también les sirve para resistir el pH del tubo digestivo. ¿Sí? Resisten muy bien eso. Resisten también a algunas enzimas del organismo que son las proteasas, es decir, resisten a la desecación y a algunos detergentes. Si resisten a algunos detergentes, que es lo que nosotros usamos para limpiar, es fácil deducir que estos virus se pueden quedar en superficies inanimadas y que pueden transmitirse por fomites, ¿sí? Por vectores inanimados. Se propagan con gran facilidad en estos elementos. También, como pueden vivir sobre superficies y resistir a la desecación, podemos transmitirlos en el contacto de mano a mano, ¿sí? Se pueden transmitir de esa manera, y si se transmite por vía aérea, dentro de gotas aerosolizadas, no necesitan unas gotas muy grandes, en gotitas pequeñas se pueden transmitir. Todo eso gracias a que solamente tienen una cápside, ¿sí? Los virus que tienen envoltura son más sensibles, son sensibles a todo lo que los otros no lo son. Es decir, son sensibles a la desecación, a los cambios ácidos, al calor y a los detergentes. Estos virus, cuando salen de las células que están infectando, van a modificar la membrana celular, porque muchas veces toman esta envoltura al momento de la replicación de la membrana de la célula que están infectando. La envoltura que ustedes están viendo aquí está en la parte más externa, ¿sí? Y tiene algunas estructuras importantes. Dentro de las glicoproteínas que puede tener esta envoltura están unas estructuras que se llaman proteínas de adhesión viral, presentes en cualquier tipo de virus, ¿sí? Pero en el caso de los virus con envoltura, están en la envoltura, estas proteínas de adhesión viral. ¿Y para qué sirven? Para pegarse a un determinado receptor en el órgano blanco. Por ejemplo, los virus de la hepatitis tienen proteínas de adhesión viral que se pegan a un receptor en los hepatocitos, ¿sí? Ahora, la presencia de estas proteínas en la parte externa también nos sirve a nosotros para algo. Ven esta forma de chupetines que tienen las proteínas. Algunas de ellas tienen forma de trímeros, o sea, son 3 espículas, y otras son tetrámeros, y van a servir para la fijación, pero también para la estimulación antigénica. Estimulan antigénicamente el organismo y se da un caso de protección. Ya hay anticuerpos contra el virus, ¿no es cierto? Y el organismo queda protegido en algunas ocasiones para determinados virus contra las reinfecciones. ¿Cómo se transmiten estos virus? Si los virus desnudos o sin envoltura se transmitían en gotitas pequeñitas, estos que tienen una estructura más compleja necesitan algo más grande para pasar de una persona a otra. Se transmiten en gotas grandes. Los virus con envoltura, por excelencia, ¿sí? Se transmiten vía transfusión, trasplantes y secreciones. Su morfología es generalmente esférica, generalmente son redondos o pueden ser también pleomorfos, pero generalmente son redondos. Dentro de este virus o de este grupo de virus tenemos a estos. El virus de la rabia, los ortomixovirus, en donde están involucrados los famosos virus de la influenza. ¿Se acuerdan de la fiebre porcina, de la gripe aviar? Esos son ortomixovirus. Y los herpesvirus. Nos dicen que estos virus con envoltura, ¿sí?, tienen todas estas características. Uno que no cumple tanto las características y a veces se escapa de las clasificaciones es el poxvirus, generalmente. ¿Sí? Es un virus bastante grande y por alguna razón no cumple todas las características de los que tienen estas envolturas.
Ahora, otra estructura importante en la que vamos a encontrar es este espacio que se llama tegumento. ¿Qué es el tegumento? El espacio que hay entre la cápside, ¿no es cierto?, la cubierta proteica, y la membrana o la envoltura. Hay un pequeño espacio que se llama tegumento. Y vamos a encontrarlo, por ejemplo, cuando nos dicen que en el tegumento en el área del tegumento se encuentra tal proteína que es importante para la patogenia viral, por ejemplo, ¿sí? Pero tienen que conocer este término, es el espacio que hay entre la cubierta de cápside, ¿sí? Perdón, entre la cápside y la envoltura. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre los virus? ¿Está claro la diferencia entre los que tienen envoltura y los que no la tienen? ¿Sí? Muy bien. Si alguno de ustedes ha revisado el Murray y ha visto cómo son los virus o qué hacen, van a ver que todos ellos, ¿no es cierto?, tienen una parte donde dice replicación viral. La replicación viral es común, es un proceso común a todos los virus y los pasos generalmente también son comunes, dependiendo de si el virus tiene cubierta o no y de si el virus se libera por lisis o por gemación. Ahora vamos a ver cómo es ese proceso. Bien, el virus lo que tiene que hacer siempre es, primero, tiene que reconocer a su tejido blanco. No es cuestión que el virus entre y ¡pam!, se meta a una célula. Tiene que buscar a su tejido blanco. En la primera fase de una replicación siempre es el reconocimiento, ¿sí? Si bien la mayoría de las replicaciones empiezan en el punto 2 de la adherencia, es decir, el virus con su proteína de adhesión viral se va a pegar a un receptor en su órgano blanco, en la célula blanco. Entonces, ocurre que el virus, una vez que ingresa, una vez que se pega, que se adhiere, va a penetrar, va a ingresar. ¿En qué ingresa? En un endosoma. ¿Sí? Hay un proceso de endocitosis, en algunos casos, es la mayoría, que son la mayoría, y el virus va a ingresar y se queda en ese circulito, ahí en su endosoma. Cuando está en el endosoma, pueden ocurrir modificaciones en el pH, ¿sí?, que hacen que los virus se peguen a la pared de este endosoma y el endosoma se abra, así como ocurría con algunas bacterias, ¿se acuerdan? Se abrían y el virus se libera en la célula. Una vez que está liberado en la célula, el virus pierde lo que lo cubre, es decir, puede perder su cápside o puede perder su envoltura. ¿Y qué queda liberado en la célula? ¿Qué es lo que está más adentro del virus? El genoma. Una vez que el genoma queda liberado, dependiendo de qué tipo de genoma, va a ocurrir la replicación del genoma propiamente dicho. Ya ustedes conocen los procesos, ¿no es cierto? La transcripción, que si el ARN hace así, el ARN negativo, se forma el ARN mensajero. Estos procesos de transcripción y replicación van a variar de acuerdo al tipo de genoma que tiene el virus. Por ejemplo, si es un virus que es ARN negativo, va a tener que formarse una plantilla primero de ARN mensajero y otra plantilla después para finalmente tener el genoma final. Entonces, después que ocurren estos procesos de transcripción y replicación, que dependiendo del genoma viral ocurren en el citoplasma o si no en el núcleo celular, el virus va a empezar a sintetizar las partes que él puede formar, ¿no es cierto? El virus, saben ustedes, que necesita de la célula y comienza a tomar cosas de la célula para sintetizar proteínas. ¿Qué proteínas? Los virus generalmente tienen dos tipos, las proteínas estructurales, ¿no es cierto?, que son las que forman sus componentes, ya sean la cápside y el genoma, y las proteínas que sirven de las que no son estructurales. Estas no estructurales tienen alguna función determinada, ¿sí? Entonces, la síntesis de proteínas se lleva a cabo, ¿no es cierto? Se sintetizan así, ¿ven? Las proteínas de las estructuras. El genoma ya se replicó por aquí, aquí está el genoma formadito del virus, y ocurre el proceso de ensamblaje. ¿Qué es el ensamblaje? El armazón, la construcción del nuevo virión, ¿sí? Si es un virus que solamente tiene, ¿cómo se llama? Cápside, el virus de repente rompe a la célula, la destruye y se libera. Otros virus van a aprovechar la estructura de la misma célula como está arriba, ¿ven? Y van a formar su membrana, su envoltura. Cuando los virus tienen envoltura, generalmente todas las proteínas y las estructuras migran hacia la pared de la célula, se pegan ahí, ¿sí? Y comienza este proceso que se llama gemación. Y el virus finalmente se va
a liberar, tanto por lisis como por gemación. En la mayoría de los casos, los virus que tienen envoltura se liberan por gemación y los virus que tienen solamente cápsides se liberan por lisis. En la mayoría de los casos, ¿sí? Pero no es la regla. Cada vez que veamos un virus, vamos a hacer esa salvedad, si es que la tiene. Aquí están más ordenaditas las partes de la replicación viral. Generalmente se ordena a esta replicación viral en dos etapas, una fase temprana y una fase tardía. La fase temprana comienza, como ya les dije, con el reconocimiento del órgano blanco y termina cuando el virus pierde su envoltura. ¿Qué envoltura puede ser esta? La envoltura, la membrana glicoproteica o solamente la cápsula, cualquiera de las dos. Bien, les decía yo que el poxvirus nunca cumple las cosas que debe tener, ¿no es cierto? Como virus ADN debería, ¿sí? Llevar su genoma para hacer la replicación al núcleo, pero el poxvirus no lo hace. El resto de los virus ADN sí lo hace. Hay algunas excepciones también en el caso de los ARN, pero la mayoría de ellos, los que tienen ácido ribonucleico, hacen su replicación a nivel del citoplasma. La fase tardía empieza cuando ya se completó la replicación o cuando están en proceso de replicación y se forman las macromoléculas. El ensamblaje también puede ocurrir así, los virus de ADN en el núcleo y los virus ARN en el citoplasma junto con el poxvirus, que es un ADN. Los virus con envoltura, como les decía, se liberan por gemación, es decir, inflan un poquito la célula, la pared celular como vimos en la lámina, y salen, ¿sí? Y los virus desnudos generalmente producen destrucción celular. Eso es lo que ocurre. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la replicación hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Está claro? Miren, el proceso de replicación viral tiene que ver mucho con el tipo de genoma que tiene el virus. Cuando comenzamos a conversar hace un rato les dije que los virus pueden ser ADN y ARN, pero también dentro de esta clasificación pueden ser de diferentes formas. Los ADN pueden ser de doble cadena o de una sola cadena, ADN monocatenario o bicatenario. Y dependiendo de esa característica, la síntesis de sus macromoléculas y de sus genomas va a ser distinta. Por ejemplo, el virus ADN bicatenario se replica en el núcleo, excepto el poxvirus, otra vez. De esto nunca se van a olvidar, excepto el poxvirus. Tiene que haber un proceso de traducción a ARN mensajero en el ribosoma y después síntesis de proteínas. El ADN monocatenario, por una serie de procesos, tiene que pasar primero a bicatenario y completar este procedimiento, todo este proceso. Los ARN positivos, como son iguales al ARN mensajero, de ahí nomás tienen su propia polimerasa ARN y forman la plantilla de ARN negativo y luego ARN positivo, que es igual al genoma original. Y así sucesivamente. Cada uno de estos virus, dependiendo de su característica genómica, tiene un mecanismo de replicación diferente, ¿sí? Ahora, para el fin del semestre sí se van a acordar de cada replicación viral, pero después ya no. Después yo les aseguro que ya no se van a acordar. Pero siempre recuerden, cada virus se replica de una manera independiente y diferente, ¿sí? ¿Y de qué depende esa diferencia y esa forma independiente de replicación? De la constitución del genoma. Ahora, esto lo tienen que conocer porque mucha de la terapia antiviral, ¿sí? Antiviral está dirigida a cada uno de los pasos de esta replicación. Por ejemplo, si el virus tiene una ARN polimerasa que lo va a cambiar de ARN positivo a ARN negativo para luego formar el genoma original, algunos antivirales actúan sobre esta ARN polimerasa. Esa es la razón por la que es necesario describirles cada proceso de replicación, para que sepan en qué lugar y en qué momento actúa un fármaco antiviral. Y además, porque como ustedes han visto, la replicación se divide en dos etapas, ¿sí? Y hasta determinado momento de repente no hay ningún daño en la célula, pero de repente, si avanza un poquito más, ya hizo algún daño. Entonces, tiene que saber en qué momento se puede interrumpir este proceso. Los virus ARN negativos tienen su propia polimerasa y hacen todo el proceso de transcripción, ARN mensajero y después ARN positivo y después ARN negativo.
Algunos virus tienen ARN de doble cadena, y este ARN de doble cadena puede ser que tenga una cadena positiva y otra negativa. En este caso, estos virus se replican como los ARN negativos. Finalmente, existen unos ARN que tienen también, en un momento de la replicación pasan a ADN. Por ejemplo, esto ocurre en el virus del VIH, porque tiene una enzima, una proteína que es la transcriptasa reversa, que regula toda esta función. Y la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa, como está aquí, es uno de los blancos de la terapia antirretroviral. ¿Sí? Parece medio complicado, pero no lo es. Cuando veamos virus por virus, se va a aclarar todo el asunto. Tampoco es tan complicado, no se espanten. Bueno, antes de pasar a la clasificación de virus, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Miren, los virus se pueden clasificar por varias cosas, de varias maneras. Hablamos nosotros de que podemos decir que un virus es hepatotrópico o neurotrópico, dependiendo del órgano al que va a afectar. O sea, el órgano, el huésped o el tejido. También se clasifican por la forma de transmisión y también se clasifican por el hecho de tener o no vectores. ¿Qué virus conocen que se transmite por vector? El dengue, muy bien. ¿Cuál otro? El chikungunya, ¿no es cierto? El chikungunya. Y otro más es el de la fiebre amarilla. ¿Sí? Se transmiten por un vector. Nosotros vamos a ver en todas las clases que una clasificación que tiene que ver con el tamaño del virus, ¿no es cierto? Los virus pueden ser tan pequeñitos como 18 nanómetros y tan grandes como 300. Incluso los de 300 nanómetros, que son los poxvirus, ¿sí? Son solamente en tamaño 1/3 de lo que es un estafilococo. Así que más o menos vean lo pequeñito que pueden ser estos virus, chiquititos, nunca se ven con microscopio óptico. Vamos a clasificarlos también por su forma, es decir, la presencia o no de envoltura, por el genoma que tienen, y la forma de replicación, que está dada por el genoma. Es decir, dónde se replican, núcleo o citoplasma. Los virus que tienen genoma ADN producen infecciones persistentes. Ya vamos a ver qué es una infección persistente. Es una de las tantas clasificaciones que hay acerca de la infección viral, que puede ser lítica, persistente o abortiva. Otra vez, excepto el poxvirus, todos los ADN se replican en el núcleo. Todos los ADN se replican en el núcleo. Son virus que, al ser un poco más grandes, ¿no es cierto?, y al tener una envoltura, son un poquito más complejos. Es decir, van a tener mayor cantidad de proteínas, y una de ellas son las polimerasas propias. Es decir, no dependen tanto de la polimerasa del receptor, sino ellos van llevando su propia polimerasa. ¿Sí? Y eso les permite elaborar virus más grandes, ¿no?, como son ellos. Igual, a mayor tamaño, mayor dependencia del huésped. ¿Por qué? Necesitan más del huésped para vivir. Aunque tienen sus propias proteínas, necesitan más estar dentro del huésped. Por eso es que hacen infecciones persistentes. Su transcripción, es decir, la transcripción de las proteínas o de los componentes virales, se realiza en 2 etapas. Una etapa temprana y una etapa tardía. En la etapa temprana, ¿qué cosa se va a formar? Las enzimas y proteínas que tienen que ir rodeando el genoma, lo que está más adentro, ¿sí? Y en la fase tardía, el forrito, lo que va hacia afuera. Casi siempre los ADN hacen esto. Los virus con ADN pueden clasificarse en los que tienen cápsides solamente, es decir, no tienen envoltura, y los que tienen envoltura. Y estos son todos los que corresponden a cada uno de estos grupos. ¿Vamos a ver todos? Sí, vamos a ver todos. Aquí hay 2, 4, 6, 7. Todos estos los vamos a ver. Dentro de los virus, dentro de los ADN tenemos estas diferentes morfologías. Los virus tienen diferentes formas. A ver, aquí no va a haber tanta imagen de margaritas en flor, ni duraznos en flor, ni comitas, ni nada. Los virus generalmente no tienen esa característica, ¿sí? Solamente son ADN o ARN, pleomórficos o esféricos, alargados o con forma de bala. ¿Qué otra característica pueden tener importante? Son icosaédricos o delta icosaédricos, pero nada más en cuanto a morfología. Miren el gran tamaño de los poxvirus, es el que les comentaba hace un rato, que mide entre la tercera y cuarta parte de un Staphylococcus aureus, ¿sí? Pero de todas maneras son muy pequeñitos, mucho más pequeñitos. Los virus se miden en nanómetros, no en micromicros. ¿Se acuerdan como veíamos en las bacterias? Estos son nanómetros, mucho más pequeñitos.
Los virus ARN son unos poquitos más. Los virus se replican generalmente, mayoría, en el citoplasma. Conforme veamos cada uno de ellos, vamos a ver dónde si hay alguno que se replica en el núcleo, ¿sí? Estos virus tienen la característica de sufrir mutaciones, es decir, hay cambios en el genoma y estos cambios en el genoma los pueden hacer más virulentos en algunas ocasiones. Deben tener todos los virus ARN y deben ir llevando su propia polimerasa. Si ellos iban llevando, van cargando a la polimerasa. Todos, excepto los que tienen ARN positivo, los que son ARN positivo. Y todos los que son ARN negativos tienen envoltura. Aquí está. Dentro de los ARN negativos están los filovirus, en donde está considerado el ébola, ¿sí? El virus del ébola. Hoy día nosotros vamos a revisar ortomixovirus y rhabdovirus, que son ARN negativos y tienen algunas características particulares. Dentro de los virus que tienen doble cadena, una positiva y una negativa, están los reovirus y finalmente los ARN positivos que van a formar su genoma vía la formación de un ADN, los retrovirus. Aquí está el VIH. Aquí están los picornavirus, que son los virus más pequeñitos que hay, los norovirus relacionados a diarreas virales. Dentro de los flavivirus están algunos que se transmiten por vector, como la fiebre amarilla, por ejemplo, ¿sí? Y en los togavirus está el virus de la rubiola. Muy bien. Ya. Y estas son todas las formas que pueden tener los virus ARN, ¿sí? Forma circular, esférica, en forma de bala, una pleomórfica, el filovirus, el virus del ébola tiene esta forma alargada, como si fuera una pequeña serpiente, ¿sí? Y aquí están los otros virus que son más pequeñitos, ¿sí? Coronavirus, arenavirus, togavirus, y miren los flavivirus, qué pequeños son en comparación, y los picornavirus en comparación a todos los demás, son muy pequeñitos. Muy bien. ¿Ya se rayaron con los virus? Todavía. ¿No? ¿Se han confundido un poco? No. Ni un poquito, nada, todo está claro. Si le pido a alguien que me explique los virus, ¿lo puede explicar? No, para la próxima clase. No es complicado, sino que parece complicado. Miren, eso es lo que ocurre desde que un virus entra en contacto con una persona, ¿sí? Y aparecen las manifestaciones. No todos los virus hacen este camino, pero es el camino más general, el más común. Ahora, nosotros contraemos un virus mediante muchas vías. Podemos contraer un virus por vía respiratoria, por vía digestiva, por contacto directo con otra persona enferma, por contacto con secreciones y por transfusiones. Un montón de vías de contagio. Los virus pueden entrar, por ejemplo, en contacto con piel o por una mucosa y también por vía inhalatoria. Cuando el virus ingresa por cualquiera de estas formas, va a ocurrir una primera replicación. Generalmente esta primera replicación es en el lugar donde ingresó. Ahora que vamos a ver el virus de la rabia, vamos a hablar de que este virus comienza a replicarse en gran forma en el mismo lugar de ingreso, ¿sí? En el sitio donde el perro muerde a la persona, en el foco primario. Aquí, cuando ocurre esta replicación, a esta replicación le siguen 3 pasos. Lo primero es que el virus se quede ahí, en el foco primario, ¿no es cierto? Por ejemplo, un virus que entra por vía respiratoria y produce gripe, se queda en el foco primario, en las vías respiratorias. Puede ocurrir que después de esta primera replicación, el virus se dispare por vía linfática y vía sanguínea a todo el organismo. Y también puede ocurrir que a partir del foco primario, como sucede en la rabia, el virus llegue, ¿sí?, a las neuronas, al sistema nervioso central y llegue al sistema nervioso central y se vaya hasta las neuronas, al encéfalo o al cerebro. Esas 3 cosas son las que pueden ocurrir. Si el virus se disemina por sangre o vía linfática, o más por sangre, va a ocurrir una viremia. ¿Qué es una viremia? El virus está en sangre. Es importante que recuerden estos procesos dependiendo del virus que vamos a estudiar, porque a partir de esta viremia, si se sabe que ha estado en contacto con una persona enferma, se pueden detectar algún tipo de respuesta del organismo, ¿sí?
y se puede detener la replicación posterior. Cuando el virus se disemina en esta primera viremia, el virus se va a unir al plasma, va a estar en el plasma unido a cualquier célula que se les ocurra. Pesca un receptor por ahí, se une a esa célula y se va por toda la sangre. Cuando el virus está en la sangre, se va a replicar otra vez. ¿Dónde? En el endotelio vascular, en los macrófagos, en ese orden de frecuencia, en el endotelio vascular, en los macrófagos y algunas veces en el hígado. ¿Sí? Después de esta replicación, el virus sigue en sangre o sale hacia la sangre otra vez y ocasiona la segunda viremia. Esta segunda viremia, ¿para qué le sirve al virus? No para quedarse en sangre como la primera, sino para buscar a su tejido blanco. Es decir, si el virus, por ejemplo, tiene que ir al riñón, pues se irá al riñón. Si tiene que ir al hígado, se ha replicado aquí, se va al hígado. Si tiene que ir al sistema nervioso central y no se va directamente, se va al sistema nervioso central. Y una vez que llega a este tejido objetivo, aparecen las manifestaciones. El tiempo de aquí a aquí varía de acuerdo al virus, ¿sí? Y a la forma de ingreso. Esto es todo lo que ocurre cuando un virus entra en nuestro organismo y produce una enfermedad. Hay 2 viremias en algunos casos no, solamente queda todo aquí. Y pueden haber manifestaciones. Por lo general, este es el proceso que ocurre para todos ellos, ¿sí? 2 viremias en donde se puede detectar al virus en sangre. Preguntas. ¿Está claro este cuadro? Ya. Cuando un virus ingresa al organismo puede ocurrir que produzca una enfermedad, ¿no es cierto? Eso es lo que generalmente tratan de hacer los virus. Llegar al organismo y tener un sitio en el que vivir. Y para tener un sitio en el que vivir dañan a la célula y se producen las manifestaciones de la infección. Puede ocurrir que un virus ingrese al organismo, ¿no es cierto? Y que por alguna razón, la que sea, no encuentre un receptor que lo reciba, una célula que lo acoja. Entonces ocurre una infección de tipo abortiva. Hay un fracaso de la infección, no hay infección, por la razón que sea. Digamos que hay una población que es genéticamente resistente a un virus porque le falta el receptor en la célula por una mutación genética. Imaginen eso. Entonces hay una infección abortiva. Puede ocurrir que el virus ingrese, produzca todo lo que hemos visto y cause una infección que es lítica. ¿Es lítica para quién? Para la célula que lo está acogiendo. Es decir, hay destrucción celular. Esta destrucción celular tiene que ver con el hecho de que la misma replicación celular destruye a la célula. Y esta destrucción pasa por 2 procesos. Puede bloquear el crecimiento natural de la célula y el bloquear los procesos de reparación celular. Digamos que que nuestra célula tiene alguna proteína que sirve, ¿no es cierto?, para reparar el daño tisular. Pero resulta que esta proteína le sirve al virus para replicarse. Agarra la proteína y la célula ya no se puede reparar. Entonces hay muerte celular. Otro mecanismo es inhibir la síntesis de las macromoléculas. Y también el mismo virus puede inducir la muerte celular programada y también producir algunas enzimas que son tóxicas para la célula. Por todos estos mecanismos, la célula finalmente muere. Características que una persona que estudia las células muertas puede observar son estas 2 cosas. Los virus que causan infección lítica generalmente están relacionadas a la aparición de cuerpos de inclusión, que no son otra cosa que pequeñas estructuras que se colorean dentro de la célula lisada, ¿sí? Y también ocurren en estos casos la formación de un sincitio. ¿Qué es un sincitio? Sí saben, lo han visto en histología. Doy fe que lo han visto en histología. ¿A qué le suena célula gigante multinucleada? Eso es un sincitio. Un sincitio es una deformación o una alteración de la estructura celular en la que parece que hay una célula muy grande con muchos núcleos. Y lo que ha ocurrido aquí es que el virus tiene la capacidad de fusionar las paredes de las células para transmitirse de una célula a otra y evadir el sistema inmune. Estas 2 características, cuerpos de inclusión y sincitios, aparecen cuando la célula sí sufre una infección lítica. Ahora,
Existen virus que pueden producir una infección persistente. Esta infección persistente les indica que el virus no mata a la célula, pero puede hacer varias cosas. Puede hacer que la célula no muera por el virus, y se dice que es una infección productiva persistente. ¿Por qué? Porque el virus se va a liberar de forma gradual, poco a poco, ¿sí? Va a haber liberación del virus, pero como necesita liberarse de manera gradual, no puede matar a la célula, no la puede matar. Entonces, esta célula no muere, pero sirve como un lugar para que el virus se forme y se libere poco a poco. ¿Qué es un estado de latencia? Está ahí, pero no produce enfermedad, ¿no es cierto? Nosotros hemos estudiado estadios de latencia en relación a una baja en el sistema inmune, ¿no es cierto? A unas enfermedades hacen eso, a unas bacterias hacen eso. En relación a los virus, la infección latente tiene que ver con que el virus se quede en la célula, pero no transcribe genes virales, ¿sí? El virus está ahí. El virus también puede producir una lesión de tipo transformadora. ¿Qué es una lesión de tipo transformadora? Cambia el genoma de la célula, ¿sí? Y si cambia el genoma de la célula, ¿qué se va a formar en esa célula? ¿Las células nuevas van a ser iguales a la original? ¿O son células raras, diferentes? Son células distintas. ¿Qué pasa cuando en un tejido aparecen células distintas? Es un cáncer, es una neoplasia. Eso ocurre con algunos virus que son oncogénicos. Estimulan un crecimiento celular anormal, ya sea en tamaño o en morfología, y producen neoplasia. Estas son las tres patogenias o las tres formas en que un virus actúa en el organismo. Más que las bacterias, ¿no? Las bacterias no hacen tanto. La bacteria o destruye o permanece ahí, pero aquí hacen más cosas. ¿Ustedes han visto alguna bacteria que tenga que ver con neoplasia? Que yo me acuerdo no hemos visto. No, los virus sí. Vamos a ver algunos virus que son oncogénicos. Esto es de lo que les conversaba hace un ratito. ¿Qué cosa es un cuerpo de inclusión? Son estructuras nuevas que se forman dentro de las células infectadas, ¿sí? De las células infectadas aquí dentro de las neuronas piramidales del tejido nervioso, ¿no es cierto? Y estas células, estos elementos aparecen en el citoplasma de estas células infectadas y se pueden colorear. Generalmente se observan en el citoplasma, ¿sí? Como ocurre con los corpúsculos de Negri, característicos, patognomónicos y únicos del virus de la rabia. Ningún otro virus forma los corpúsculos de Negri. No se ve mucho, es cierto, pero son patognomónicos. Esto es un sincitio, una célula gigante que parece tener muchos núcleos. ¿Qué ocurre cuando se forman los sincitios? Las glicoproteínas de superficie hacen que las células infectadas por el virus se junten unas con otras, ¿sí? Y aparentemente borren sus límites y el virus se va a transmitir de una a otra, ¿sí? Para evadir los anticuerpos. ¿Quiénes hacen esta simpática característica? Los virus del herpes, los paramyxovirus y el VIH, los retrovirus. Todos hacen eso. Este es uno de los mecanismos de evasión del sistema inmune muy efectivo que tiene el virus de la inmunodeficiencia humana, aparte de otros más, pero este es muy efectivo. Muy bien, ya saben entonces que es un cuerpo de inclusión, dónde lo van a ver, y la célula, y qué es un sincitio, o los sincitios. ¿Qué cosa influye en una enfermedad viral? Lo que influye siempre en cualquier cuadro infeccioso: la edad del paciente, el estado inmunitario y el estado general de salud. No es lo mismo un paciente que está en un estado de salud óptimo como ustedes, ¿sí? Que un paciente que tiene una neoplasia, por ejemplo, ¿sí? O que está deprimido en el sistema inmune. También es importante el mecanismo de exposición. Algunos virus, por ejemplo, el virus de la rabia, ¿sí? Demora un poquito de tiempo, dependiendo de dónde se produzca el ingreso, en llegar al tejido blanco, que es el sistema nervioso central. Eso también influye en la presencia de una enfermedad viral. Que una persona sea susceptible, es decir, que tenga mayor riesgo de contraer una enfermedad o la gravedad, tiene que ver con la dosis viral, ¿sí? La cantidad de virus que ingresa y la genética del virus, ¿sí? Cómo se desarrolla en el huésped. A ver, ¿cuáles son las naturalezas de la infección? O sea, ¿qué influye en la naturaleza de una infección? Influye
el virus, ¿no es cierto? Y que cuando un virus ingresa a una célula tenga en cuenta ciertas características. Una célula no permisiva es la que no permite la entrada del virus, no permite que el virus se replique. ¿Por qué? Por miles de razones. Primero, que no es una célula blanco. Segundo, que carece de un receptor y varios factores más. Una célula permisiva es eso, deja que el virus ingrese y le da todo lo que necesita para crecer. Esas son las células que encontramos en los órganos blancos, ¿sí? Todo lo que el virus necesita para desarrollarse. Y finalmente, la célula semipermisiva puede permitir una replicación eficaz o solamente dejar que cumpla algunos de los procesos de multiplicación viral, no todos, ¿sí? Entonces, estas son las tres elementos con respecto a la célula que tienen que ver con la naturaleza de la infección que hemos visto hace un rato, ¿no es cierto? Que la célula sea lítica o permanente o persistente. La enfermedad viral, como toda enfermedad infecciosa, tiene fases, ¿sí? Y estas fases tienen que ver primero con el tropismo. El tropismo viral es un elemento muy importante dentro de la patogenia. Los virus son bastante específicos, muy exquisitos. Si no es su célula, ellos no tienen nada que hacer ahí, ¿sí? Y van buscando su tejido blanco. El periodo de incubación es el periodo que ocurre, o el tiempo en el que la persona ya entra en contacto con el virus, pero no produce manifestaciones. Ya han visto que puede ser bastante largo, ¿no es cierto? Porque puede pasar una viremia primaria, otra viremia más, hasta que llega al órgano blanco. Los pródromos, palabra que ya hemos encontrado en bacteriología, se relacionan a manifestaciones inespecíficas. Por ejemplo, ¿qué manifestación inespecífica me pueden mencionar? En el caso de las bacterias, por ejemplo, ¿qué manifestación inespecífica veíamos antes de que apareciera el cuadro característico? La fiebre es una manifestación inespecífica. Por ejemplo, cuando... ¿cuáles eran los pródromos? No, en el cólera sí mencioné mucho pródromo. ¿Se acuerdan de que algunas bacterias producían un malestar general? Un paciente se sentía mal, pero no sabían exactamente qué era. Como ocurre en la enfermedad de Carrión, hay pródromos, ¿no es cierto? Hay malestar general. En la tuberculosis también, ¿no es cierto? Hay pródromos, hay fiebre, adelgazamiento. Síntomas que no son inespecíficos. Ocurre lo mismo con las enfermedades virales. Hasta que aparece la lesión celular y la enfermedad como tal. Hay una infección inaparente porque el daño celular no ha ocurrido todavía. Y aquí todavía se puede controlar la infección viral antes de que llegue al tejido blanco. Por eso es importante que conozcan para cada virus cuál es el proceso de patogenia. ¿Cuánto tiempo demora entre que el virus ingresa y llega a la sangre para diseminarse? Hay tanto tiempo, entonces tengo tiempo para hacer tal y cual cosa. Ahora, el virus puede ser controlado antes de que llegue al tejido. Si no, lo que va a ocurrir es que este tejido se va a dañar y ya no va a poder ser reparado ni reemplazado. El que una enfermedad sea aguda o crónica depende siempre del sistema inmune. Siempre depende del sistema inmune de la persona. La epidemiología de la enfermedad viral tiene que ver con bastantes detalles. Uno de ellos es la exposición, ¿sí? Acuérdense que el estilo y la condición de vida influye en que una persona sea más o menos susceptible a contraer una enfermedad infecciosa, cualquier sea el origen de ella, viral, micótica, parasitaria o bacteriana. Otra vez encontramos el hacinamiento, sobre todo para los virus respiratorios, los virus que se transmiten por vía respiratoria. El hacinamiento, como para las bacterias, también es muy importante. El trabajo que desempeña una persona lo expone a sufrir determinadas enfermedades. Por ejemplo, si es una persona que trabaja en el campo, puede ser picado por algún vector que transmite un arbovirus. O si no, si es una persona que trabaja con animales, es susceptible de contraer una zoonosis. Y también si el paciente, por ejemplo, si hay algún brote en alguna población cerrada, como por ejemplo un colegio o una escuela. Igual, la edad tiene que ver, como tenía que ver también en las bacterias. Los lactantes generalmente son los que estrenan enfermedades, siempre tienen enfermedades nuevas, ¿no es cierto? En cambio, los ancianos a veces tienen reactivación de alguna enfermedad. Por ejemplo, el herpes. La forma de transmisión, de dónde tomo el virus y cómo llega este virus a la célula blanco. Me hace mucho estrago antes de llegar a la célula blanco,
tiene una viremia, tiene dos viremias, la célula blanca está en el foco primario, eso también tiene que ver. Otros elementos muy importantes es el hecho de que ocurran estos tres fenómenos. Un brote. ¿Qué es un brote? ¿Qué entienden ustedes por un brote de una enfermedad viral? ¿Es tan grave como una pandemia, un brote? Un brote es cuando aumenta el número de casos en una población. Hay más de lo usual, porque en ese sitio siempre hay tal enfermedad, pero ahora en lugar de haber 10, hay 40. Eso es un brote. Cuando hay una epidemia es cuando el brote ya pasó sus límites geográficos, ¿no es cierto? Como ha ido ocurriendo aparentemente con el ébola, ¿no es cierto? Ya se salió de control en un pueblito donde siempre había, ya se salió a todo el país. Eso es la epidemia. Y la pandemia es cuando salta fuera del continente, como aparentemente parece que está ocurriendo con el ébola. La geografía y la estación tienen que ver mucho, sobre todo cuando hablamos de virus que se transmiten por vector. La geografía y la estación tienen que ver con el desarrollo de determinados vectores. Viven a tal altura, viven a determinada temperatura, y otra vez el estado inmunitario del paciente. El que un virus se mantenga en la población quiere decir que si este virus puede ser controlado con una vacuna, la población no ha sido vacunada. Entonces, esto también tiene que ver con mecanismos de vacunación. ¿Cómo hace un virus para mantenerse en una población? Si una población es muy susceptible a un determinado virus y existe una vacuna, pues se vacuna a todas las personas para que no sufran la enfermedad. Eso tiene que ver con el mantenimiento, o que el virus se quede o no en una población. Cuando hay un virus que anda causando estragos por ahí, se tiene que controlar esa difusión. ¿Cómo se controla? Antiguamente, el sistema era el de la cuarentena, ¿no es cierto? Quería decir que las personas se quedaban aisladas por 40 días o encerradas para evitar que contagiaran a las demás personas. Cambio en el estilo de vida. Es decir, si es un virus que se transmite por vía respiratoria y las personas tienen la costumbre de estar muy hacinados, muy encerrados, se cambia el estilo de vida. ¿Qué se les dice? Abran las ventanas, ventilen el ambiente, ¿cierto? Ese es un cambio en el estilo de vida. Este es el más fácil, eliminación de vectores. Si el virus se transmite por vector, acabado el vector, no hay virus, y no hay enfermedad. Y también la inmunización de la población. ¿Cómo inmunizan a una población? De manera natural, es decir, alguien ya estuvo en contacto con el virus, ha desarrollado la enfermedad y no le vuelve a dar, como ocurre con algunas de las enfermedades exantemáticas de la infancia, la rubiola, el sarampión, alguna de ellas, o la vacunación. Mejor forma de limitar la difusión, que tiene que ver con cambio en estilo de vida y la eliminación de los vectores, proteger al individuo, ¿no es cierto?, y disminuir el tamaño de población susceptible, es decir, menos personas que estén en riesgo de contraer una enfermedad viral. Todo eso con la vacunación. Muy bien, terminamos con los virus. Vamos con el primero de los virus que van a conocer. ¿Qué saben antes de empezar? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro de lo anterior? Primero que pródromo o periodo de... Incubación. Primero es periodo de incubación. Y luego... Aparece el pródromo, porque el pródromo ya es una manifestación, pero no característica de la enfermedad. Las manifestaciones características de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la rabia, el perro muerde a una persona y no pasa nada y después comienza el pródromo. ¿Cuál es el pródromo? Malestar, dolor en la herida, tal y cual, y después empieza la característica de la rabia, que es la hidrofobia, el rechazo al agua. Primero, el periodo de incubación es el tiempo en que no hay nada, desde el contacto hasta la aparición de las manifestaciones. A veces se quedan en pródromos o las manifestaciones características. Pero ese es el orden. Periodo de incubación, pródromo y manifestación característica de la enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué saben de esos virus? ¿Perdón? Ya están ligados a la gripe. Se les llama virus de la gripe. ¿Qué más saben? Ya. ¿El de la gripe, el de la última pandemia? El H5N1. Ya, el H5N1 tuvo como caso cero a un niño. ¿Qué más? ¿Se transmite por aire? Se transmite por vía respiratoria, muy bien. ¿Se acuerdan que hace un tiempo las personas decían que era bueno andar con una mascarilla? ¿Cierto? ¿Qué más? Cambian de serotipo.
cambian de serotipo, cambian de estructura estos virus, son muy cambiantes, ¿sí? Y eso se debe a una característica del genoma. Miren, los virus de la influenza no son tan complicados como parecen ser. Los virus de la familia Orthomyxoviridae, ¿sí?, que así se llama la familia, ¿se acuerdan? Para las bacterias también veíamos, AE significa familia, acá también. La familia Orthomyxoviridae incluye a los virus que causan la influenza o la gripe. Los virus de la familia A, los virus A y B son los que producen enfermedad y C no produce tanto. Son virus pleomórficos, es decir, no tienen una forma específica, pero generalmente son redondos y tienen envoltura y miden de 180 a 120 nanómetros. ¿Qué virus son? Los virus A, B y C. ¿Quiénes son sus hospederos? En el caso del virus el virus A, tienen como hospedero al hombre, a las aves y a los mamíferos. Por eso es que apareció una enfermedad que se llamaba gripe aviar, ¿se acuerdan? Y después, o antes apareció la llamada gripe porcina. Hay animales involucrados en eso. El tipo B infecta solamente al hombre y el tipo C al cerdo. La enfermedad que pueden ocasionar estos microorganismos es grave, sobre todo para el tipo A, y su potencial epidémico es grande, puede provocar epidemias y pandemias, que es lo que hemos visto que ha ocurrido, ¿no es cierto? Nosotros todos hemos visto esto. En el caso del tipo B, los virus de este grupo producen brotes, o sea, mayor número de casos en una población y a lo más una epidemia de vez en cuando. En cambio, el tipo C es bastante leve, ¿sí?, y produce brotes limitados. ¿Qué característica tienen estos virus? Tienen un genoma segmentado. Es decir, su genoma no está así todo en un rulito, como hemos visto hasta ahora, sino en partecitas, ¿sí? 8 partes el A y B y 7 partes el C. Esta segmentación, ¿sí?, y esta cantidad de hospederos permite que aparezcan nuevas cepas virales y por eso aparecen las epidemias y las pandemias, ocasionando cuadros graves. Bien. Este es el virus o un ortomyxovirus, ¿sí?, y aquí está su genoma. Esta es la distribución genómica, 7 u 8 segmentos, en el que nosotros vamos a ver 8 segmentos, y estos segmentos están encargados, cada uno, de la constitución de una determinada proteína, ¿sí? Estos son virus de genoma segmentado. Muy bien. Es un virus que tiene envoltura y hacia afuera tiene que tener cualquier cantidad de proteínas. Pero este virus tiene dos importantes: la hemaglutinina, o HA, y la neuroaminidasa, o NA. Son proteínas muy importantes. Esta proteína, hemaglutinina, es la proteína de unión. ¿A qué? Al receptor del virus en el tejido respiratorio, que es el ácido ciálico de estas células. El virus se va a unir a estas células mediante la hemaglutinina. La hemaglutinina es un trímero, tiene 3 espiculitas. En cambio, la neuroaminidasa tiene 4, es un tetrámero. Funciona como una enzima. Esta enzima lo que va a hacer es romper los enlaces del mismo ácido ciálico para causar el daño celular. En cambio, la hemaglutinina estimula la respuesta de anticuerpos. Y esto es lo que da la protección a reinfecciones, siempre y cuando una persona se reinfecte con la misma cepa del virus, ¿sí? La protección la van a dar los anticuerpos neutralizantes formados para la hemaglutinina. ¿Qué otras proteínas tiene? Toda esta estructura roja es la proteína de matriz. ¿De qué se encarga esta proteína? Del ensamblaje final, del ensamblaje de la célula viral nueva, y se encuentra debajo de la envoltura. Hay una característica aquí, una proteína de canal. Esta proteína de canal iónico, llamada M2, suele romper la envoltura del virus una vez que el virus queda endocitado, ¿sí? Por acción de esta proteína cambia el estado de acidez o de alcalinidad del endosoma. La envoltura se fusiona con la membrana del endosoma y el genoma se libera. Tienen aquí también nucleoproteínas que van unidas a los segmentos, al ARN viral, y también tiene 2 proteínas, la PB1 y la PB2, que son transcriptasas y se utilizan para la replicación. Esta hemaglutinina actúa en el paso inicial
de la unión, de la replicación en la unión, y esta neuraminidasa en el paso final, porque va a romper el ácido siálico de las células, daña a estas células y libera la nueva partícula viral. Solamente para que recuerden otra vez la característica segmentada de este genoma y cómo cada segmento, ¿no es cierto?, sintetiza una proteína y cada una de ellas tiene una determinada función. Miss, ¿el ácido siálico es el receptor o es la hemaglutinina? El ácido siálico son las dos. La hemaglutinina se une al ácido siálico y la neuraminidasa rompe esa unión para liberar el nuevo virus. Ah, ya que como en la otra diapo decía receptor. A ver. El ácido siálico es el receptor para el virus. En la célula respiratoria hay un componente de ácido siálico. Ese es el receptor del virus. Y el receptor del virus se une con la hemaglutinina viral. Esa unión permite toda la replicación y después, para que la nueva partícula se libere, esa unión con el ácido siálico la rompe la neuraminidasa. Por eso una interviene al principio y otra interviene al final. La hemaglutinina une y la neuraminidasa desprende al nuevo virus. Ahora vamos a ver en la lámina. Si ahora